Oye, tenemos la suerte de tener hoy día a una visita ilustre y le agradecemos mucho que esté don Víctor Torres aquí. Es una persona que está, bueno, el tema está en boga y le agradecemos, don Víctor, muchas gracias por venir a La Voz de los que Sobran a conversar Gracias, con nosotros, el superintendente de ese. Es médico, don Víctor Solo. Usted fue subsecretario, ¿cierto, don Víctor? No, yo fui diputado 12 años. Diputado, pero ¿y por qué me dijiste que había sido subsecretario? No, dije diputado, cuando dije subsecretario, escuchaste mal, tú. Me dejó como tonto, man. Yo nunca te dije eso. Al entrar me dije, Ya, pero todos sabemos diputado. que es el mayor del grupo, Sí, igual. perdón. Se entiende Perdón, que está tres- malito. Tres periodos fue diputado. Sí. Traigan la melatonina, por favor, que Daniel no se la toma. Perdón, exdiputado y actual superintendente. Oye, a ver, estamos con el tema caliente, ¿cierto? En boga respecto de lo que pasó con el fallo. ¿Cómo ve usted? Voy a irme, perdonen que me vaya un poquito a la chimuchina, don Víctor, ¿ya? ¿Cómo ve usted? Ah, usted es Víctor Torres, el médico. Ahora, Diputado. mira, viste, si está divagando. Está divagando. No, pero está bien. Yo siempre le eché flores a usted. ¿En serio? Sí. Ya, qué bueno. Sí, sí, sí. Fue muy buen diputado, Muy buen y diputado. progresista. Sí, usted es Víctor Torres. Yo soy. ¿Cómo está? Ahora sí, pues. ¿Cuántas soy. veces hablé bien de ellos sin conocerlo? ¿Te acordáis, jefa? Sí, pues sí. Recuerda, Sí, Daniel, muchas que la veces. gente interactúa por Facebook. ¿eh? Sí. Y se acuerda de lo que dijiste, si es verdad o no. Es verdad, es verdad. Pueden buscarlo y van a ver que yo hablé muchas veces bien de usted. Sí, gracias, Sí, muchas sí, gracias. sí. Sí, ya. Bueno, ahora ya hice la relación y te disculpe por No, mí. no se preocupe. Sí. Relación cara, currículum, Claro, vida. sí, todo. sí, pues sí, el diputado, sí, don Víctor Torres, sí. Ya, bueno, estamos en este tema álgido, estamos en este tema con el fallo inicial, con esta declaración de la vocera que ya dejó de ser vocera, la interpretación que ustedes han hecho, y dijeron que iban a presentar este recurso de rectificación, aclaración de enmienda para que... Pero la opinión de ella ha quedado claro que es opinión de ella. ¿Vale la pena seguir con ese recurso? Bueno, primero agradecer la invitación. De verdad que para mí es importante tener la oportunidad de en distintos espacios también conversar de esta materia y quizás también de otras, ¿no? Que son de interés de la ciudadanía. Cuando quiera viene. Muy agradecido, sobre todo porque hay una gran asimetría de información que afecta a los usuarios en el ámbito de la salud y yo creo que estos espacios rompen un poco eso, así que les agradezco primero. Lo segundo, claro, mire, aquí nosotros tenemos una instrucción dada por la Corte a través de los fallos, como ente, digamos, que ha sido instruido, porque nosotros no somos parte de las causas, y sin capacidad o sin potestad de poder interpretar los fallos, recordemos que los fallos son interpretados por los tribunales, lo que hacemos nosotros a la lectura, al tenor literal, digamos, del fallo, comenzar a realizar los cálculos, establecer las fórmulas, y se llega, digamos, a través de una metodología a un monto determinado y una cantidad de contratos que debieran ser, entre comillas, beneficiarios de lo que había dictaminado la Corte. En todo este recorrido, ¿ya?, no hay nadie que haya comprendido que el fallo tenía un efecto relativo, ¿no? De hecho, tenemos el primer antecedente el año pasado, del año pasado al menos, en esta materia fue el de adecuación precio-base, que fue el fallo emitido en agosto del 2022, que tuvo carácter general, ¿ya?, y que a nosotros nos tocó implementar cuando la Corte dejó sin efecto las alzas por precio base y nos instruyó a nosotros que elaboráramos un nuevo procedimiento. Lo hicimos, ¿ya?, y por eso que en octubre se volvió a reiniciar, digamos, este proceso, pero con verificaciones individuales. Todas las ISAPRES se habían ido a un techo, ¿ya?, que era el indicador que calculó la superintendencia en marzo, pero la Corte dijo, no, aquí hay un techo, pero tiene que justificar cada una de las ISAPRES por qué va a alzar y cuánto va a alzar, ¿ya? No pueden subirse todo al techo. Ese es el primer antecedente del año pasado. Entonces, después, en noviembre, llega este segundo fallo, que después se fueron viendo en otros fallos más, la resolución de la Corte en esta materia, que tenía las mismas características generales. Lo dice el considerando 27, que justifica Lo esto, leímos ayer. ¿ya? Y también en lo resolutivo, en la instrucción directa a la superintendencia, que habla de todos los contratos que administra la recurrida, que en ese caso son las ISAPRES. Entonces, de hecho, la misma Corte, en diciembre, a través de su página web, publica este considerando 27, explica el carácter general. Lo mismo hace la vocera en marzo, ¿ya? Y nosotros, cuando fuimos con recurso de aclaración,
que ojo, no siendo parte lo hicimos porque la ISAPRES no querían, también establecimos que estábamos haciendo cálculos con carácter general, en la prórroga hicimos lo mismo, o sea, no había ningún elemento, digamos, que hiciera atendible pedir una aclaración cuando todo está claro. Y usted que es abogado sabe que hay que aclarar aquello que no está claro. Exactamente. No podemos llegar y preguntar. Ayer nosotros pusimos, me diría si que se puede poner el considerando 27º, yo ayer expliqué los considerando, que dice que por tanto al acoger este recurso para la adecuada protección al recurrente y a todos los afectados con la aplicación de la tabla de factores empleada por la recurrida en sus planes, la recurrida es las ISAPRES, y contratos de salud, con pleno respeto del principio de igualdad. Cuando estamos hablando del principio de igualdad es que todos aquellos afectados, igualdad entre todos los afectados, consagrado en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, esta Corte deberá declarar como ilegal y arbitrario el hecho de mantener su vigencia con carácter general. Tercera referencia, lo dijimos ayer, tercera referencia que tiene carácter general. Todos los afectados, y el principio de igualdad y con carácter general para todos los contratos individuales de salud que administra y a los que aplica, ordenando las medidas que se indicarán en lo resolutivo para establecer el imperio del derecho de conformidad a las facultades conferidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental. O sea, la verdad es que yo concuerdo, era de carácter general, el efecto relativo es, si yo, y yo lo explicaba también, si hay una causa en que te demandan a ti por un hecho específico, ese tiene efecto para ti y no para el resto, pero en esto se dice explícitamente que tiene carácter general porque afecta a todos aquellos que han sufrido una transgresión de parte de la ISAPRE al subir el plan. Y es más de una cosa, era subir el plan, el doble pago de los niños. ¿Eso puede explicarnos un poquito? Perdonen que lo... Sí, por De favor. los niños hasta los 2 años. Claro, todo eso. bueno, efectivamente... Lo viví Sí, personalmente. entonces ahí hay un tema que es relevante para poder saber desde dónde nos paramos en la discusión. ¿Por qué pedimos nosotros la aclaración? Porque los dichos de la ministra Vivanco generaron, digamos, dudas, aun cuando eso no implica una notificación formal para nosotros. No, claro. El mismo presidente de la Corte dice, esto no tiene efectos jurisdiccionales, porque es una opinión personal, pero ya obviamente que todo lo que se generó en torno a esto nos obliga a nosotros a ir con un recurso de aclaración que tiene bastantes otros elementos más a considerar. Entonces, porque tú bien dices, Daniel, efectivamente en estos fallos se habla de otras materias también, como que no se puede cobrar a los niños que están entre 0 y 2 años, ¿no? Porque la Corte estima que eso ya está cobrado en el GES y sería un doble cobro. Eso es importante, puedo insistirlo, lo dijimos ayer, pero es tan importante que usted, señor, lo sepa. El Estado de Chile le paga a las ISAPRES, ¿cierto?, a través del GES. ¿Cómo dice usted? Explíqueme ¿Me entonces. permite rebatirle? Pero por supuesto, Para eso está destrúyame el si experto. quiere. No. Vamos a la práctica. Por ejemplo, yo voy, me diagnostican de algo y activo el GES. No, los niños te refiero. No, es que lo que pasa es que las personas que están afiliadas a ISAPRES pagan también Sí. una prima GES. Sí. Y la pagan por cada beneficiario que está conformado, que conforman el plan, Sí. incluidos los niños menores de 2 años. Sí. Entonces, cuando tú vas a atenderte por el GES, ¿ya?, en el sistema privado, es la cobertura que te otorga tu ISAPRE la que cubre el GES. Lo que pasa es que la ley establece algunas garantías de acceso, oportunidad y protección financiera, donde existe una especie de porcentaje máximo que te puedan cobrar ya como copago y el resto tiene que ser cubierto entonces por tu ISAPRE. En el caso del Estado, ya cuando tú utilizas los sistemas públicos desde septiembre del año pasado, y es bueno recordarlo, en la atención tanto en GES como en cualquier otra patología en los servicios públicos es con copago cero. Esa es la diferencia, porque el Estado sí paga, pero aquellos que lo utilizan siendo beneficiarios de FONASA en el sistema público, en los hospitales públicos. Entonces, cuando hay, no está tan mal lo que digo yo, pero sí cuando hay uso, no cuando no hay uso. Claro, en el caso de las personas con FONASA. Ahora, ¿por qué razón quiero clarificar esto? Porque una de las cosas críticas que se le realiza a la ISAPRE es que te cobran la prima GES, pero como tú tienes que usar el prestador convenido, o sea, una libre elección bien dirigida, limitada, entonces si tú te das a otro prestador, no usas el carril de costos del GES, sino que usas tu plan complementario de libre elección. ¿Qué implica eso? Que si te cambias de clínica, entonces la cobertura es menor y pierdes las garantías del GES. Entonces,
cuando tú tienes estos convenios con determinados prestadores, la gente no necesariamente va a ir al prestador convenido, va habitualmente al prestador que siempre ocupa, ¿no? O el al de más su cercano. confianza. O al más cercano. Imagínate en una urgencia. Entonces ahí tú tienes además una subutilización del GES en patologías GES. Entonces hay gente que, no sé, se atiende con el mismo médico, por ejemplo, y es hipertenso, diabético, y resulta que no activó el GES porque ese médico no tenía convenio, o esa clínica no tenía convenio. Entonces la gente sigue pagando una patología que está, digamos, que está cotizando por la vía de GES, la paga en su plan complementario. ¿Y cuál sería con la cobertura orden del distinta. fallo? No, en este caso lo que dice el fallo es que no pueden cobrar entonces por el ámbito del plan complementario los factores asociados a los niños menores de años hasta que pasen los 2 años. O sea, después de los 2 años sí se puede empezar a cobrar por el ámbito de la tabla de factores, o sea, en el plan. Tengo una duda. Voy a colocarme o interpretar un poco lo que han dicho la ISAPRE respecto a la coyuntura que estamos viviendo, ¿cierto? Porque acá, cuando hay un fallo de un tribunal como la Corte Suprema, uno entiende de que ese fallo obliga. Pero hemos planteado y hemos escuchado el argumento también que dicen, no, pero es que acá la tabla de factores la superintendencia la permitió utilizar. Entonces, mientras ellos nos permitían, la Corte decía otra cosa y nos enredamos en el camino. Argumento que me parece bastante inmoral, porque sabemos que los fallos están para cumplirlos. Pero, ¿usted ve en las gestiones anteriores cierto grado de responsabilidad de la superintendencia? A ver, mire, lo que ocurre con el Tribunal Constitucional el año 2010 es que elimina 4 de 5 numerales del DFL1 donde se permitía poder establecer cómo se calculaban las tablas de factores. No es que haya eliminado la tabla de factores completamente, porque sí hay varias menciones a ello, ¿ya? Y de hecho dejó uno de los 5 numerales, deja uno que sobrevive, y a partir de eso es que la Superintendencia de Salud el año 2019 emite esta circular que entra en vigencia en abril del 2020. Ahora, entre el 2010 y el 2020, ¿cambió algo para que la superintendencia hiciera esto? No. No. O sea, podría haberse hecho lo mismo antes. Ahora, eso no excluye que efectivamente la disputa en el Parlamento, donde yo fui parte de muchas de esas discusiones, fue muy difícil poder avanzar en esta materia, por distintas razones que ya, ¿para qué vamos a recordar? No, sería bueno recordarla. A ver quiénes votaban a favor y quiénes en contra. Y quiénes tenían Hay una cosa historia siempre, bonita para que investigue. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿No quiere hacer pregunta? Ya. Oiga, si estoy muy enredado, me avisa. No, está para nada. perfecto, está No, perfecto. está aclarando. Y eso sí. ¿Qué es eso? A ¿Qué ver. está sonando? Hay No soy como yo. de Sí. psicosis, fíjate, A ver, tin, sí. tin, tin. Mira, la Lo sigo psicosis, escuchando. ¿verdad? ¿Qué onda? Una música de psicosis. ¡Ah! Era el computador. Era yo mismo. Oiga, a ver, hay una duda una duda como general de cuál es el rol de la superintendencia. Yo tengo 2 preguntas. Una es esa, después vamos a ver a lo que a usted le gustaría que hubiera o lo que se... El señor pretende- ideal, en el fondo. Sí, respecto del sistema de salud público. Pero el rol de la superintendencia hoy, cuando existe FONASA, existe las ISAPRE, existe la labor fiscalizadora, existe la labor interpretativa, porque ustedes tienen esa labor interpretativa, fiscalizadora, no sé si pueden multar o no, que en el fondo lo que haría la Dirección del Trabajo y que no le dejaron al CERNAC. ¿Por qué no le aclara, por favor, a la gente? Mire, yo agradezco siempre esa pregunta, porque la verdad que yo tengo la impresión que los usuarios del sistema sanitario en Chile desconocen mucho, no por culpa de los usuarios, sino que porque es una institucionalidad que no tiene, digamos, tanto tampoco publicidad, salvo en el último tiempo por estas materias, y porque nace siendo superintendencia de ISAPRE hasta el 2005, ¿ya? Por lo tanto, mucha gente todavía piensa que solamente somos superintendencia de ISAPRE. Del 2005 en adelante se crea la Superintendencia de Salud, que tiene un ámbito de regulación, de fiscalización y fundamentalmente garantizar el acceso igualitario de las personas al sistema de salud. Ahora, eso tiene que condecirse siempre con las facultades, porque ahí hay un problema grande, ¿no? De hecho, nosotros tenemos 2 intendencias que son a través de los cuales opera, digamos, la superintendencia en este ámbito. Una es la de fondos, ¿ya? Y seguros en salud, que es la que está supervisando muchos ámbitos de cumplimiento de las ISAPRES y del FONASA. Nosotros fiscalizamos también FONASA. También tiene potestades de juicio arbitral. Mucha gente hace reclamo, y siempre nos retan porque nos demoramos tanto, bueno, y es porque son juicios arbitrales que tienen procedimientos, plazos, etcétera, ¿no?
que también se realizan en la Intendencia de Fondos, por ejemplo, cuando hay controversia de coberturas, ¿ya? O cuando a alguna persona de manera unilateral le han terminado el plan. Entonces hay una serie de elementos que la gente puede reclamar, y aun cuando la superintendencia pueda demorarse porque tenemos poca gente y hay mucho reclamo, ¿ya? Y porque el juicio arbitral es más largo, igual existe esa potestad. En cambio, la Intendencia de Prestadores tiene mucho menos capacidad de poder fiscalizar a los prestadores, que es una de las cosas que hemos planteado que es muy necesaria, de tal manera que podamos también tener tuición y características de juicio arbitral o de fiscalización en varios más ámbitos que los que hoy día tenemos. Hoy día, básicamente, la ley de derecho y deber del paciente, la ley de condicionamiento de atención de emergencia, son como ámbitos mucho más limitados. Específicos, ¿eh? Claro, ahora, ¿qué pienso yo? En los sistemas sanitarios, ¿ya? Existen superintendencias que tienen un rol que tienen mucho más fuerza, ¿no? Que incluso en sistemas que son más, no sé si más que en Chile, pero en sistemas neoliberales o de libre mercado, el rol de los reguladores termina siendo fundamental, porque además, teniendo buena regulación, te evitas un exceso de judicialización, ¿ya? Entonces, si el regulador tiene realmente fuerza, potestades, ¿ya? Y además, ojo, inhabilidades, porque aquí es muy relevante evitar esto que David de Brot nos recuerda en una carta, y lo cito porque lo hemos conversado algunas veces, cuando no peleamos, conversaba, no, tengo buena relación con David, pero es que es la captura del regulador, ¿no? La paradoja de la captura del regulador, siempre él dice. Entonces, ahí necesitamos robustecer mucho nuestra institucionalidad, para que no solo en salud, sino que en todos los ámbitos de regulación, no solo hayan más atribuciones, sino que se impida el flujo bidireccional entre regulador y regulado, para poder evitar entonces que hayan cierto grado, digamos, de influencia que pueda ser negativa. Entonces, el rol de la superintendencia debería ser mucho más autónomo, con mucho más fuerza y con estas limitaciones bastante más claras, digamos. Que pueda dirimir finalmente. Efectivamente, también. porque si tú quieres garantizar el derecho de las personas a acceder, ser como una especie de, no sé si ombudsman de la salud, digamos. Sí, yo diría que sí. Pero por lo menos que tenga ese rol con mucho más fuerza, requiere más atribuciones. No, y de la salud, o sea, hay mucha gente que muere en los procesos. O sea, es una cuestión muy grave. No es una situación que, no la dejo ahí, me puedo demorar 14, 10 años. Es vida o muerte muchas veces. Y usted mencionaba ahí, Víctor, el tema de la excesiva judicialización, que es un fenómeno que en Chile se está viviendo a partir de precisamente de la alza unilaterales. Hemos visto una Corte Suprema que ha estado colapsada resolviendo recursos, la Corte de Apelaciones exactamente lo mismo, y eso está hablando de un sistema que no anda bien, porque me parece que deberían ser las excepciones las que llegan a la judicialización y no la generalidad, y a lo mejor ahí también hay una falta de perspectiva en términos de voy a ocupar esta palabra que no me gusta mucho porque sé que estamos hablando de un tema que atraviesa otras sensibilidades, industria, ¿cierto? Hay una mirada de industria que a lo mejor es equivocada también, de parte de los actores. Bueno, efectivamente aquí hay una situación que colisiona, ¿no? Evidentemente, la mirada desde el mundo de los seguros privados, de las ISAPRES en definitiva, respecto de la mirada que ha tenido durante los últimos 10 años al menos la Corte Suprema. Ayer estuvo el ministro de Justicia con nosotros en la Comisión de Salud del Senado y me pareció una intervención muy, muy potente en términos de explicar la jurisprudencia de los últimos 10 años de la Corte, o después del 2010 al menos, en esta materia donde concibe efectivamente a las ISAPRES como seguros que participan de la seguridad social, no como cualquier seguro. Entonces, hay una concepción que colisiona, ¿no?, entre una industria que se mira a sí misma como industria y, por otro lado, la acción que debiera estar focalizada en garantizar la seguridad social. Entonces, cuando uno observa que en el debate incluso contingente todo se traduce en que hay que equilibrar aumentando los ingresos, porque la única forma es esa, siempre hemos tenido una discusión, bueno, ¿y cómo mejoramos la gestión o la eficiencia, digamos, de los costos, ¿no? ¿Cómo disminuye los costos? ¿Por qué no restringe los gastos de administración y venta? ¿Por qué no avanza en planes, digamos, que contienen costos como los GRD, tal como lo hace FONASA? O sea, hay una serie de elementos, ¿ya?, incluso en este mismo modelo, que podrían hacer mucho más eficiente y no traspasar todos los costos a las personas. Porque hoy día, ¿qué ocurre? Mira, 460.000 personas al menos en los últimos 15 meses se han ido del sistema ISAPRE. Y hasta el momento, ¿ya?, no ha habido ningún efecto directo al menos
de los fallos de la Corte Suprema. Ninguno, porque todavía no se implementa. ¿Y por qué razón? En noviembre del año pasado, octubre, noviembre, se generó un pic de salida, básicamente asociado a 2 alzas. El año pasado, ¿ya? Como los planes están en UF, deben haber aumentado el valor en un 12% aproximadamente, solo por efecto de la inflación. De la inflación, sí. Solo por el efecto. Después en octubre, ¿ya? Dependiendo de la ISAPRE, porque se generó esta alza diferenciada después de la intervención de la Corte y de la Superintendencia, el máximo que se alzó al menos fue 7,6%, por sobre el 12%, porque es una alza real, más la prima GES, que en algunos casos llegó a ser más del 100% por cada beneficiario en alguna ISAPRE. Entonces, si tú sumas todo eso, claramente se hace impagable. Mira, la gente se endeuda para pagar prestaciones, pero no se va a endeudar para pagar cotizaciones mensuales. Entonces, cuando tú tienes un sistema, primero, con un mecanismo de pago que se llama Fee for Service, no voy a enredar con eso, pero que donde las clínicas te cobran todo lo que quieren y la SAPRE paga todo lo que le cobran, con negociaciones bien precarias porque son carteras reducidas en comparación con FONASA, ¿quién paga finalmente ese mayor valor? Los usuarios, a través del traspaso en los mayores precios de los planes. No, y que son dueños entre ellos también. Es que, La integración cruzada. y ni siquiera mencionando la integración vertical, que es otro elemento que distorsiona el mercado, al menos en este ámbito. A ver, usted dijo garantizar el acceso a la salud. Y yo me voy a acordar de eso, que usted dijo que estaba ahí, con la crítica que hizo David de Broten-Zipper, que usted tiene que haber leído, ¿cierto? ¿Cuál de todas? No, la última, el apuntar al sistema de salud público. O sea, y la crítica de decir que el presidente Boric habría enterrado, yo creo que es un poquito exagerado, pero enterrado el principio de querer llegar a eso. Y vamos al fondo, porque en el fondo los gobiernos no pueden hacer todo lo que quieren. Quisiéramos el cambio en salud, queríamos cambio en educación, queríamos el cambio de pensiones, la reforma tributaria se la demos a Pamela Giles que la congeló un año, ¿cierto? Etcétera. Bueno, aquí hay algo que hacer. Y usted está en una posición un poco difícil porque, de acuerdo a lo que yo lo he estado escuchando ahora, usted quiere un sistema de salud como el que existe en Francia, en España, en Alemania, en Finlandia, en Suecia, etcétera, ¿no? Pero con las condiciones que usted mismo mencionó, las leyes que usted mismo mencionó, eso hoy día no es posible, salvo que hay muchas cosas que esta superintendencia comandada por usted es muy distinta a la anterior porque pone énfasis en cosas que son beneficiarias para los usuarios y no para la ISAPRE, eso está claro. Pero usted mismo también dijo que había un límite. Bueno, ¿es posible avanzar a un sistema público de salud? Perdone, mi directora me va a retar, que nosotros lo dijimos en la Convención Constitucional. Disculpe que lo mencione, pero está ahí, está. Verlo, cómo está integrado, etcétera. ¿Es posible en este gobierno avanzar a ese sistema de salud y un poco viendo lo que pasó con la ISAPRES también? ¿O es imposible por el Parlamento que tenemos? ¿O no hay voluntad de un cierto sector? Usted fue parlamentario 12 años. Vamos a la cosa, pues, si se podrá, si no se podrá. Yo estimo su pega, pero el ir al sistema público de salud, en que el prestador, el gran organizador, el gran administrador y todos le presten servicio al Estado, incluyendo, para que nadie me diga nada, los prestadores privados, sí, incluyéndolos, pero el que comanda la cosa es el Estado. ¿Es posible? ¿Hay algún proyecto al respecto? ¿Se puede llegar a eso? Bueno, yo sé que es amplio y sé que es duro lo que estoy preguntando. Aquí voy a tratar de opinar, como está un poco de moda, desde lo personal, ¿no? Entonces, pero tengo que hacer esa salvedad, ¿no? Primero decir de dónde estamos parados. Chile tiene un sistema que es altamente fragmentado y segmentado. Sí. ¿Qué significa eso? Que tienes al menos dos, porque hay un tercero que es el de la Fuerza Armada y de Orden, digamos, pero es muy pequeño en el contexto global. Pero 2 subsistemas importantes, ¿no?, que no funcionan de manera integrada, que es el sistema público y privado. O sea, la gente de FONASA habitualmente corre por este carril, la gente de ISAPRE por este otro carril, pero interactúan, ¿ya? No de manera, digamos, se integrada. Se compran servicios o a través de la libre elección uno puede ir, digamos, a otro, ya. Entonces eso no nos permite alinear, al menos, toda la capacidad del sistema sanitario para poder enfrentar las patologías que son más relevantes, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurrió? Ya, si uno puede ser crítico de un gobierno determinado, pero también puede rescatar algunos elementos valiosos. A pesar de todas las críticas en el manejo de la pandemia, ¿no?, del gobierno Piñera, hubo un par de medidas que yo resalto siempre, ¿ya?,
que después las tildan de media socialista, marxista, Sí. pero la hizo ese gobierno. ¿Ya? Fijó precio. Sí. Fijó precio. Integró el sistema. Sí, ¿Te acuerdas, no? Sí. Universalizó, ¿ya? Las prestaciones, ¿ya? De manera gratuita, como por ejemplo las vacunas. Las personas, indistintamente de su Condición social, condición económica, podían ir territorial. incluso a un CEFAM, aunque tú fueras de ISAPRE, ibas a tener acceso gratuito a la vacuna, con un sistema además interconectado de información, por lo tanto todos sabían cuántas vacunas te habías puesto. O sea, funcionó de una manera virtuosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú solo organizas el sistema sanitario de una forma distinta, vas a responder de manera más eficiente. Hubiese existido dilema última cama si hubiésemos mantenido el sistema fragmentado en el sector público y no en el sector privado. Y eso hubiese sido para nuestro país una derrota brutal para enfrentar la pandemia. Entonces la integración termina siendo clave. Ahora, tomo estos elementos, indistintamente de quién los hizo, porque con esto también les recuerdo a mis amigos de derecha que efectivamente uno puede reordenar estas materias y no ha tocado, ¿ya?, ningún interés aún de los privados en esto, ¿ya?, sino que lo que hicimos, ya hicimos un movimiento y eso puede mover la aguja finalmente. Pero también tenemos que empezar a debatir sobre cómo se reordena en el ámbito del aseguramiento, ¿ya?, el financiamiento del sistema y también en el ámbito de las prestaciones. En las prestaciones, ya dijimos, hay prestadores públicos y privados que debieran funcionar más integrados que relacionados como hoy día se relacionan, ¿ya? Eso es lo que yo creo. Y después en el ámbito del financiamiento y del aseguramiento tú tienes dos modelos, al menos que están siendo disputados hoy día. Porque hay un tercero, que es el modelo inglés, que es el que tú mencionabas, que requiere una carga de impuestos muy alta. Sí. ¿Ya? Chile, no, hoy, o sea, no tenemos en el Congreso posibilidad de, o no existió, digamos, posibilidad, voy a ver que ojalá en futuro sí, de que se aprobara una reforma tributaria. Entonces, mal uno podría exigir hoy día un sistema que se financia o se sustenta de manera importante, o sea, prácticamente en su totalidad, con impuestos generales. Por lo tanto, tú tienes que observar otros modelos. Y ahí tú tienes el modelo alemán u holandés, ¿ya?, que es de multiseguros. El alemán es más público, el holandés es privado, ¿ya?, pero con otras reglas, no como las ISAPRES que conocemos acá. Y tienes otros modelos que se dan en Corea del Sur. Siempre digo Corea del Sur porque creen que uno está yéndose al Corea del Norte, ¿ya?, en Taiwán, ¿ya?, en Australia, en Canadá, en Francia, donde tú tienes un sistema, un seguro público de salud que mancomuna tus cotizaciones obligatorias, pero garantiza acceso a la seguridad social, y seguros de segundo piso, que se llama, que pueden ser complementarios o suplementarios, ¿ya? Complementarios porque pueden complementar tu copago, suplementarios porque pueden suplir patologías que no están cubiertas por el seguro público. O emergencias, supongo, ¿no? O, depende de lo que defina el seguro público. Claro. ¿Ya? Y eso ordena, digamos, primero la negociación de los costos. Porque obviamente cuando tú tienes un seguro único que maneja la totalidad de los cotizantes, se para frente a los prestadores de una manera distinta y logra mejores precios. No hemos fijado ni un valor. Estamos hablando de la negociación en condiciones distintas. Y obviamente los seguros complementarios permiten la participación de privados en el ámbito del aseguramiento, pero no en la seguridad social, sino que en el ámbito del complemento o el suplemento. Entonces, estás ordenando el sistema de una manera más eficiente y no has tocado todavía, no has imposibilitado siquiera la participación de los privados. En ninguno de los dos Es niveles. impresionante lo que usted plantea y esa integración que usted habla, lo quiero llevar un poquito más a la contingencia, me hace pensar en que en este escenario que usted plantea, tal vez ese dilema de la última cama con el bebé de San Antonio con 2 meses que murió por no tener la posibilidad de ser hospitalizado, no existiría. Mire, yo lamento mucho la situación de lo que ocurrió en San Antonio. Fui parlamentario por esa zona, no puede no afectarme, ¿no? Y es lamentable. Yo sé que hay situaciones que son complejas, que muchas veces es difícil que la red pueda operar, y en ese sentido yo creo que existe una obligación, por este y por muchos otros casos, de que podamos sentarnos a discutir realmente. Mire, la ministra lo ha dicho, después de que pase la contingencia, estoy de acuerdo, tenemos que resolver esta contingencia, pero tenemos que ser capaces una vez por todas de sentarnos a conversar un sistema sanitario que pueda combatir la fragmentación, la segmentación. No puede ser que el acceso a la salud esté condicionado por tus recursos, ¿ya? Eso no significa que no pueda haber gente que quiera pagar más y elegir, puede hacerlo, pero al menos debemos garantizar que determinadas prestaciones puedan otorgarse
¿ya? Y eso en el sistema público, eventualmente integrándose con la red privada, porque tenemos requerimientos que son muy grandes todavía en nuestro país. También hay que darle énfasis a la atención primaria para prevenir y todo lo más, pero claramente, y no quiero con esto minimizarlo, es una globalidad que nos debe tender a poder controlar los gastos en salud sin afectar la eficiencia, sin afectar la calidad de la atención ni la oportunidad de la misma. Entonces la mirada tiene que ser muy integral y tenemos que ser muy maduros como país para poder enfrentar esta discusión y dejar de lado intereses mezquinos. Como norte tiempo siempre la Perdónenme protección que de la me vida. haya... Sí, no, por favor. Es que a Yo todos lo nos entiendo. golpea, a todos nos Todo. golpea y uno piensa que se pudo resolver mejor, claramente. Uno entiende también la urgencia, uno cuando está como papá también en esa decisión, se le nublan muchas perspectivas, pero bueno, ahí es donde creo que fallamos como sociedad. Esa es la verdad. Cuando muere este niño, está fallando Chile. Bueno, detrás de cada muerte muchas veces ocurre eso, ¿no? Se expresan las falencias de un sistema, más que la culpabilidad de una autoridad determinada, ¿no? O sea, aquí, si caemos en esa discusión de que aquí hay culpables que son que se personifican, nos quedamos en una discusión muy superficial y no en la realidad, porque esto lo puede haber pasado cualquier persona a cargo de esta materia, ¿no? Si no somos capaces de mejorar. Ahora, hay cosas que son inevitables, sí, pero hay muchas otras que lo son, que son evitables. Y sobre esa tenemos que otorgar entonces la mejor atención y más eficiente, más oportuna a las personas. Vamos a leer un poco, ¿lo lees tú o lo leo yo? Vamos uno y uno si quieres tú, ¿te parece? No, dale. ¿Estás ¿Sí? segura? Es que ¿seguro, perdón? Sí. Ya está bien, perfecto. César Villalobos, estimado superintendente, nos dice acá: yo hace como 20 años que dejé de usar ISAPRE. Me siento feliz de no haberles dado mi plata por la gran estafa que le han hecho millones de chilenos. Yolanda Felipa Alejandra: cobran tan caro la ISAPRE y más encima te limitan. David nos aporta acá en YouTube: salud es un derecho y los derechos no son negociables, no pueden ser manejados por un mercado privado. Reina Madre nos dice: muy claro, superintendente, se acerca el fin del mundo, jaja, Garben, tomando un poquito en la hipérbole, ¿no? Sí. Y acá LNE que dice: los privados se arreglan solo y muchos perdonazos de la clase política y es hora que los gobiernos nos protejan más a nosotros y menos a la industria. Bueno, en realidad hay que protegerlo a todos. Está claro que es cierto de que acá en un minuto como que perdimos el norte de lo que debiera ser la salud como seguridad social. Y hay un tema también que lo podemos tocar, puede tener usted su opinión, pero permanentemente este cruce de intereses se ha reflejado en el hecho de que muchos personajes que ostentaban su cargo de superintendente terminaban su rol público y después abrían una puerta, cerraban una puerta y abrían otra y entraban como... ¿Te refieres a directores, Figueroa? como gerentes de ISAPRE. Y eso también me parece que es una cuestión súper compleja porque... Figueroa es director de UNISAPRE. Claro, debiera regularse, totalmente, sí, toda la razón. Mire, bueno, lo mencionábamos delante, ¿no? Sí. Cuando me preguntaban sobre el rol de la superintendencia, yo creo que todos los organismos fiscalizadores y reguladores que se requiere fortalecer en nuestro país porque cumplen un rol importante, más aún cuando hay elementos que obviamente pueden afectar a las personas usuarios, en este caso el sistema sanitario, también debemos poder limitar o ponerle un coto al flujo bidireccional que ocurre entre reguladores y regulados. Yo creo que hoy día existe una limitante que es bastante por debajo de la exigencia OCDE, que son 6 meses, entiendo, que hay delimitación de que el superintendente no pueda trabajar en alguno de los regulados. Yo creo que es una norma muy laxa. Yo creo que efectivamente necesitamos normas que sean mucho más estrictas para que efectivamente regulados y reguladores caminen por carriles que no estén contaminados, ¿ya? Eso es importante, más aún cuando uno quiera darle mayores atribuciones, ¿ya?, a este tipo de organizaciones. Y si es necesario que sea con un gobierno corporativo más colegiado, yo no tengo problema, siempre y cuando eso implique mejorar las condiciones de las personas, pero también salvaguardar que no existan elementos de influencia que no queremos. Hoy las comisiones de salud de la ISAPRE son, para admitirte, son una cosa. Yo todavía recuerdo cuando yo ingresé y un año que algo que no me podía hacer en la mano, como si me fuera a salir una mano mágica de algún lado. Era una cuestión tan irrisoria que yo decía: yo no puedo creer que esto es lo que se me esté pidiendo para tener cierto cual
o sea, una cuestión impresentable. Impresentable. Y nadie, o sea, y la fiscalización ahí está como... Tiene fe en lo que pasa en el Congreso, ¿no? Ya sé que se tiene que ir, pero en la reforma que presenta el presidente Boric, en una ley corta que se elabora ahí, que está en desarrollo también. Ah, está su ex compañero, está su función actual, lo metiste en camada. No. Mira, yo de los 15 años que estoy en política, tengo 47, voy a cumplir 48, saquen la cuenta. Y no he perdido nunca la esperanza de que pueda hacerse los cambios que requieren o que se requieren en este ¿Cómo país. que perdí la weá en un año? Weón? Pero mira, esto requiere varias cosas. Primero, madurez, mucha madurez en el Congreso. Yo creo que puede existir espacio de conversación, incluso en un Congreso tan particular como el actual. Un republicano, digamos. No, es que es un Congreso, sobre todo la Cámara, que está muy fragmentada. Sí, Entonces es muy difícil el diálogo cuando hay tanta fragmentación. Pero hay que entenderlo en un ordenamiento distinto nomás. O sea, no es binominal, hay más fragmentación, pero siempre hay un ordenamiento, ¿no? Hay un orden que igual se va dando naturalmente. Entonces yo creo que primero se requiere obviamente una madurez importante de entender el problema en su fondo y la responsabilidad que implica avanzar en ello, ¿ya? Segundo, también tengo la esperanza que en ese mismo orden de cosas, y no solo por la coyuntura, sino que por lo que necesita este país, que seamos capaces de poder, desde esa madurez, poder avanzar, al menos, si no en una reforma más profunda, en algunos elementos que puedan garantizar a las personas mejores O accesos sea, no estamos hablando a de la un fondo salud. universal porque eso es casi imposible Es el que a día lo de mejor hoy. podría ser. O sea, tú nunca vas a poder saber hasta dónde llega el otro hasta que no te sientes a conversar con ese otro en un ámbito de confianza y en un ámbito de sinceridad. Muy bien. ¿Y eso ocurre también para la convención nueva? Para todos. Para todos. Para todos los que estamos en este ámbito de deliberación colectiva, porque tanto el Congreso como la Convención se llama Consejo Constituyente. Consejo. Claro. Consejo Constitucional. Ya, entonces son ámbitos de deliberación colectiva. Entonces ahí obviamente que tienes que tratar de aunar el máximo de posiciones. Y si no logras aunarla, obviamente ahí prima el criterio de mayoría. Pero claro, con la fragmentación actual es difícil decir que está en mayoría o no, por lo menos en el Congreso. Entonces se requiere de una madurez distinta para enfrentar este tema. Yo no pierdo la esperanza que ojalá podamos avanzar. Ojalá. Así sea. Tiene que Amén. irse, ¿no? Sí. Muchas gracias por venir. ¿Eh? Es que yo preferiría que se quedara, pero dicen que tiene que irse. Sí, tiene otros compromisos. Claro. Ah. Estamos de fiesta el sábado, porque cumplimos 3 años. Así No que te puedo cordialmente creer. La voz de invitados los que sobran a la cumple 3 Vinocracia, años. Sí. ahí en Plaza Ñuñoa. Tenemos una fiesta el sábado. Show musical, humorista. Va a estar ella haciendo show, más que ahora. Buena para el show. Va a estar Buena pa'l Daniel show. a cargo de la pastelería. También. Con mi diabetes. ¿Ah? Con mi diabetes. Mira, Oiga. ahí está el flyer. Sí, ahí está el flyer. MC Miaray, la chingañera, estamos como rey. Bueno, Chinganera triunfadora de Pulsar. Sí. Exactamente, claro Bueno, que Messi Villaray también estuvo en los bueno, premios pero Pulsar. cordialmente Bien, invitado, superintendente, puede ir para allá y hacemos salud, así como es la superintendencia. De esa buena. Claro, Sí. de la buena. Oiga, muchas gracias por Gracias haber a usted estado esta mañana con nosotros. Es un honor porque además necesitábamos que nos aclarara un poco la Y postura. la gente lo agradece en la comunidad, Sí, que tiene una sí, comunidad nosotros tenemos muy una comunidad activa, muy activa. muy activa, que nos pone Lucas y que además participa mandando grabaciones. Que quiere informarse escribiendo. bien igual. Sí, entonces tenemos eso, así De que la- estamos muy de las agradecidos. personas que No, pero corresponden. yo le agradezco también y súper a disposición. ¿Ah? Espero en otro momento, por último, venir con más tiempo. Sí. bueno. Sí. Pero claro, y de hecho tú estaba en Valparaíso, tengo que volver al paraíso, vine para acá solo para cumplir. Ah, mira. Muchas gracias. Se agradece mucho, Vuelve se al Congreso agradece. entonces. Tengo que volver más rato, sí. Ya. Así que Muchas gracias. Mucha fuerza. En Que le verdad vaya que sí. bien, Esté muy bien. paciencia para un día largo. Sí. Gracias. esté muy Gracias por bien. venir, por Chao. favor.